Bienvenida, bienvenida como todos los jueves. Gracias. Bueno, hoy nos trajo la verdad que es un buen tema, el pensamiento crítico o pensamientos críticos, ¿no? Sí, bueno, creo que en este caso tiene que ver con lo singular, el pensamiento crítico. Ajá. Y tiene que ver justamente con una habilidad para la vida. Todos los temas que venimos viendo, transitando, repensándolo aquí, ¿no? Y esto se va extendiendo también en la audiencia, lo cual es bueno porque siempre hay una devolución positiva. Totalmente. Como bien lo has dicho, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico, como decía, es una habilidad para la vida. ¿Y qué es una habilidad? Es algo con lo que no se nace, pero que se puede practicar y que nos salga bien, o que nos salga de manera óptima, o de la manera más eficaz posible. Es decir, soy bueno en esto me sale. Claro. ¿No? Entonces, soy hábil jardinero. Claro. Soy un hábil panadero. Soy un hábil pensante. Soy bueno pensando. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver justamente con un pensamiento más científico. Ajá. En sí mismo es complejo. Pero bueno, hoy llevándolo un poco más a término de lo que pueda llegar a ser más flexible y entendible, tiene que ver con la capacidad de reflexionar sobre lo que nos rodea y poder sobre ello generar una propia opinión. Lo que hago toda la mañana. Básicamente. Estás hablando de mí en este momento. En líneas muy claras, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil generar un pensamiento crítico. Exactamente. O sea que hay unas mosquitas que andan dando vuelta. Hay mosquitas por todos lados. No, se fueron mosquitos y vinieron mosquitas. Suerte que no hay cámara porque está... Pero pasa. Sí. Pasan las mejores familias, así que no pasa nada. Capacidad de pensar y decidir. Y que se traduce básicamente en poder reflexionar sobre los propios pensamientos. Pero al mismo tiempo, claramente, como somos sujetos sociales, no vivimos aislados. Claro. ¿No? Y en caso de que vivamos aislados, que pueda suceder, también estamos rodeados de medios de comunicación. La radio, los programas de televisión, las redes sociales, ¿no? Que hoy están como muy en boga, por lo que una noticia hace 2 minutos ya deja de ser nueva. Totalmente. Hasta un pensamiento de los funcionarios aparece en las redes sociales hoy. Exactamente. Entonces, un poco esto, ¿no? ¿Cuán influenciable soy yo? Claro. En esto de poder generar mi propia opinión, o el otro dice algo y yo opino igual al otro sin parar y sin pensar en lo que me pasa o en lo que yo creo. Es mi postura. Es cierto lo que decís. Es mi opinión. Por supuesto que está bien hablar con otros, charlar con otros, debatir con otros, discutir sobre un tema, ¿no? No tiene que ver con, la discusión no tiene que ver con pelear, gritar ni violentarse. No, claro. Discutir tiene que ver con esto de ser capaces de debatir sobre un tema, siempre respetando al interlocutor, entendiendo que es su postura y es su posición. En la familia, en la pareja, en el trabajo. Pero hoy intentamos cambiarle el pensamiento al otro, ¿no? Esto que siempre hablamos, ¿no? La intolerancia. Quiero que piense igual a mí o no existe. Sí, totalmente. ¿No? Los valores que queremos de algún modo imponer en el otro. Si vos no pensás igual a mí, no existís. Es verdad. O si no pensás igual a mí, no valés como persona. Es tremendo lo que estoy diciendo. Sí, pero tiene que ver en esto de que quiero imponer mi valor en la otra persona. Y la otra persona tiene su propio sentir, su propio pensar y su propio hacer. Entonces puedo coincidir con un amigo en algo, pero también puedo no coincidir en muchos otros aspectos de la vida. Lo mismo en la pareja, lo mismo en el ámbito de lo laboral, ¿no? Siempre respetando las diferencias. Entonces, en este camino es poder ser habilidoso, críticamente es ser capaz de poder sostener mis propias opiniones. Sí puedo, como decía, charlar con otros. Puedo ver los medios de comunicación, puedo escuchar a los medios de comunicación, pero poder ser crítico implica poder repensar sobre ello y poder sostener y armar mi propia opinión. Pero hoy tenemos una sociedad muy influenciable. Totalmente. Muy influenciable. Totalmente. Por eso es importante también esto de remarcar la mente abierta. ¿No? Y cuán influenciables somos en términos de digo o hago o pienso igual a lo que el otro dice porque simplemente es lo que el otro dice. ¿Y cómo lo ejercitamos? Analiza eso, porque realmente por ahí, como vos decís, personas aisladas, por ejemplo, ¿no? Escuchan algunas cosas o ven a otras o se por ahí, no sé, se solidarizan con algunas cosas que a lo mejor no tienen que ver con lo que es la realidad, ¿no? La habilidad del pensamiento crítico tiene que ver con tener una mente abierta, poder pensar en varios puntos de vista, no cerrarme en un solo punto de vista, justamente buscar información y sobre esa información que encuentro,
también cuestionarlas, ¿no? Claro. Sí, cuestionarlas. Eso es justamente el la habilidad del pensamiento crítico, cuestionar, es decir, preguntar o preguntarme o charlar con otros sobre esto que está pasando, sobre esto que estoy escuchando. Sí. ¿No? ¿Y qué pasa? Que generalmente nuestra sociedad tiene que ver con los equipos de fútbol o con la política, ¿no? Es como digo cuando hablo de lo influenciable, ¿no? Que no cuestionamos nada. Bueno, ahí tendríamos que ir a las bases nuevamente, la familia, ¿no? En la familia, una forma de justamente practicar la habilidad en la comunicación o la habilidad del pensamiento crítico tiene que ver con leer, algo tan básico como charlar de cómo te fue en la escuela, vos qué pensás, la señora me dijo que pasó esto y esto y esto, vos qué crees, a vos te gustó, vos qué pensás sobre esto, de pronto una materia en la primaria. Entonces, poder charlar eso en casa. Además, sin dejar de mencionar que el pensamiento crítico es una gran habilidad preventiva para cualquier tipo de problemática a futuro, a corto o a mediano plazo. ¿No? Entonces, las bases siempre van a ser la familia. En casa, ¿habilitamos al otro a que opine? En casa, habilitamos a que el otro pueda expresarse libremente de lo que piensa, siempre que sean en términos cordiales, ¿no? Sí, dejamos de charlar aparte. Exactamente, dejamos de charlar y no nos encontramos con el otro, insisto, ¿no? Entonces, ¿cómo habilito al otro a que piense críticamente? Entonces, es un niño que tiene 3, 4, 5, 6 años, 15, 18, si yo no lo habilité en su temprana edad, mucho menos lo voy a habilitar seguramente cuando sea más grande. Hay que habilitarlo a cuestionar en un principio. Sí, a que sea curioso. Claro. A que sea curioso, a que busque información, ¿no? A que pueda crear su propia opinión, a vos qué te parece. De pronto un dibujito siempre es color verde. ¿Y qué te parece si lo pintamos hoy de color naranja? Claro. ¿Te gustaría? Cosas simples, en lo cotidiano, ¿no? O en la clase tal dimos tal contenido. ¿Y a vos qué te parece? ¿Te gustó? Y habilitar al otro, sea de la edad que sea. Entonces, ¿cómo habilito al otro a la práctica del pensamiento crítico? A cuestionar que no todo está dicho y hecho porque simplemente alguien lo dice. No todo está bien ni todo está mal. Exactamente. Entonces, la capacidad de poder discernir entre lo que a mí me gusta, lo que yo comparto, con lo que mis valores coinciden, tiene que ver con esto que lo pienso. Claro. No simplemente dejarme llevar por la marea. Sí, es verdad. Que es lo que nos pasa hoy en la sociedad, dejarnos llevar por la marea. Entonces aparece también esta cuestión del fanatismo. No puedo ver más allá de lo que me muestran. Así nacen los fanáticos, digamos. Podría ser. Son un montón de otros factores que confluyen, ¿no? Pero esto de no veo más allá de lo que el otro me muestra, pero no soy yo el que estoy viendo. Claro. No soy yo la que está viendo. Es el otro y me muestra lo que cree que a mí me gustaría. ¿Y pasa que uno tiene el pensamiento crítico pero no se anima a expresarlo, Analisa? Es que no tiene que ver con no tenerlo o tenerlo, sino tiene que ver con esto de que si no se habilitó en casa... Claro, a fortalecerlo, digamos. Exacto. Un niño que no se le acompaña a pensar, después no tiene esa habilidad. Por eso decimos, no es algo con lo que se nace, pero es algo con lo que si se trabaja y se practica, uno es bueno en ello. Entonces, si en mi casa no me enseñaron a pensar, a reflexionar, a tener mis propias opiniones, después va a costar mucho más. Y si a eso le sumamos que tengo mis propias inseguridades, de pronto una autoestima baja, me va a costar dar mi propia opinión por el que dirán, porque quizás me van a juzgar. Porque la estima baja ayuda muchísimo a eso, ¿no? A tener pensamiento crítico, ¿no? Exactamente, y me voy dejando, ¿no? La moda es hoy que todos usen los moñitos. ¿No? Todos usan moñitos, pero nadie investiga por qué está en boga el hecho de usar moños. Simplemente me los pongo. O los patitos. No sé si has visto en los medios de comunicación, todos con unos patitos. ¿Qué es eso? Unos patitos en forma de adorno en la cabeza. No lo he visto. ¿No? ¿Y todos usan patitos? Todos usan patitos. No estamos bien. Tenemos una sociedad muy enferma. No, entonces... le falta un patito a algunos. Esto de cuestionar, ¿no? Yo puedo cuestionar desde mis valores. Me parece que sí, me parece que no. Entonces, en el rol de madre, lo voy a charlar con mis hijos. Si mis hijos arman su propia opinión y consideran que para ellos es válido, eventualmente quizás valide eso y le diga, bueno, usa el patito si es algo que a vos te gusta. Pero no porque sea una moda y simplemente me lo pongo por poner. Claro. O quizás desde el rol de mamá, mi otra postura es, no quiero que usen el patito porque esto significa esto y esto y esto, pero porque mamá también investigó,
buscó, se informó y sacó su propia opinión. La moda es como, digamos, las modas o las cosas que se ponen de moda, es como una influencia muy importante a aquellos que no tienen fortalecido la autocrítica, ¿no? Exactamente. A ver, yo puedo tener una autocrítica, una habilidad crítica muy bien trabajada, muy fortalecida, y justamente coincide en que algo que salió a la moda me gusta. Sí, elijo claro. ponérmelo, lo cual es totalmente válido. Sí. Pero ¿qué pasa cuando justamente influencio sobre las masas? Claro. Sale algo y esto también, no que es tema para otro día, claro. Esto de dejarme influenciar, porque también esto, el no tener la habilidad de pensar críticamente, lo que te pone en riesgo siempre es que terminás cediendo ante la presión del otro. Claro. La presión del otro es del novio, es de la pareja, sí. es del y es peligroso compañero también. de trabajo, es de los amigos, es de la moda, ¿no? Todos los challenges que aparecen en redes sociales, sí. Después vemos consecuencias, personas que fallecen intentando hacer algún tipo de situación sí. para recibir más vistas, ¿no? Entonces, ¿cuál influenciable sí. soy? Todo lo que aparece es válido, todo lo que aparece y todo lo que veo es bueno, claro. Todo lo que veo y aparece y me dicen y me cuentan y escucho, ¿es válido para mí? Claro. ¿Me hace bien? Sí. ¿Lo quiero hacer o lo hago porque se hace? ¿No? Entonces, que se traduce un poco en un ejemplo que yo siempre traigo, ¿no? Que también podremos cuestionarlo porque para eso trabajamos en la habilidad crítica, ¿no? Claro, totalmente. Me siento súper lindo porque estoy estrenando unas zapas nuevas. Y entonces quizás vaya al boliche y me crea el más lindo de todo. Por la zapa. Porque estoy estrenando zapas. Pero ¿qué pasa cuando las zapatillas ya tienen 3 o 4 fines de semana? Ya no me siento tan lindo porque las zapatillas ya no son más nuevas. Claro. Entonces, ¿cuánto poder le damos a eso que me define, que no soy yo? Claro. Se entiende perfectamente, totalmente. Y generalmente hacemos eso, ¿no? Vos hablas de la zapatilla, pero podemos hablar del auto, del celular y de lo que sea, ¿no? El celular, el mejor celular, el auto más bonito. Claro, y esto que nos acompaña a superendeudarnos, sí. a adquirir deudas nuevas constantemente, a buscar... todo para estar... claro, a exigirnos... Con la marea, digamos. A exigirnos horarios sobre horarios en el trabajo, entonces tomo muchas horas extra, por lo cual vivo cansado, duermo mal, como mal, estoy de mal humor, estoy irritable, llego a casa sin ánimos de llegar. Fíjense un poco. Si yo lo traslado, es como una cuestión circular, ¿no? Si sí. no lo corto, no lo rompo en algún lugar, siempre va a seguir lo mismo. Totalmente. Si yo lo traslado a mi lugar de trabajo, por ejemplo, Annalisa, sería... generalmente cuando tengo mis pensamientos críticos y los expongo sería porque soy de un partido, soy la oposición, soy del rojo, el del verde, esas cosas suceden, ¿no? Sí. Te tildan, digo, sí. Poniéndome como ejemplo, ¿no? Sí, pasa mucho, es algo habitual, ¿no? Esto de que, bueno, uno está detrás de un micrófono en este caso y tiene el poder, ¿no? Porque todos los seres humanos ejercemos algún tipo de poder. Sí. Y no hablo de la política necesariamente. No, absoluta. Un poder que uno ejerce desde su rol. En todo caso, como comunicadora social, detrás de un micrófono, tengo un poder. Totalmente. Porque de algún modo influyo en el otro. Sí. ¿No? Influyo en el interlocutor, el que me está escuchando, y eventualmente pudiera coincidir o no con mi visión, con mi postura. Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Claro. Lo que yo dije, me informé, lo leí, lo cuestioné, investigué, comparé, reflexioné o simplemente lo dije porque a mí me pareció lindo. Claro. Entonces, esto no, de poder tener una opinión, si bien puedo tener una opinión personal, también tener poder informar objetivamente. Estos son los hechos. Y sobre esos hechos, eventualmente informaré lo que a mí me pasa si considero pertinente. Claro, totalmente. Digo, son muchos los factores, ¿no? Totalmente. Hoy los medios de comunicación, vamos a hablar de todos los medios de comunicación, en realidad tienen que tener una línea de pensamiento crítico, porque nos estamos convirtiendo en autómatas y está convirtiendo a la sociedad en autómatas, ¿no? Si hablo de este lado porque soy de este lado y si hablo del otro porque soy del otro, ¿no? Exacto. Y eso es lo que entiende hoy la sociedad, ¿no? Cuando en realidad todos vemos lo mismo, porque la realidad es una. Claro. No hay varias realidades, por lo menos para mí hay una realidad, ¿no? Entonces yo creo que todos vemos esa realidad, no nos mentimos, no cerramos los ojos, o la vemos desde el lado que nos conviene. Bueno, eso es bastante subjetivo, es bastante personal. Yo puedo ver el hecho de que una persona pasa por la calle y se cae de la bici, y yo de mi vereda voy a ver una cosa desde mi percepción y mi historia, y la otra persona que está del otro lado de la vereda va a ver otra cosa, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde cada una de las veredas, armar un
un pensamiento crítico o ser criterioso. ¿Qué es lo que yo vi? ¿Cuál fue el hecho? El hecho fue que el hombre se cayó de la bici. Es hasta ahí. Ahora, después viene mi opinión. Claro, después le agregas cosas. Exacto. Mi opinión como profesional o mi opinión con lo personal, que a veces puede coincidir como no. Claro. Sí, se cayó porque había un bache, porque la municipalidad no arregla el bache. Exacto. O el otro lo vio porque el hombre iba en contramano. Exacto, o iba viendo el celular. Entonces cada uno ve. Entonces es importante esto, ¿no? Como en este caso, ¿no? Como comunicadores sociales, ¿qué informamos desde qué lugar? Claro. Más allá de una postura personal, tiene que ver con la objetividad con la que informo. Sí, totalmente. Estos son los hechos. Sí, totalmente. Y comentar y contar sobre esos hechos. Y si eventualmente quiero comunicar alguna opinión o lo que a mí me pasa sobre eso como profesional, por supuesto poder darlo. Sí, y anticiparlo también, ¿no? Decir, esto es mi opinión, puede haber otras. Por supuesto, siempre tiene que ver con eso, ¿no? También la ética profesional. Sí, poder totalmente. ser claro respecto a la no a la decir postura. que es la suprema verdad. No, en absoluto. ¿Quién tiene la certeza absoluta? Nadie es dueño de la verdad. Nadie, es muy relativo, ¿no? Entonces, a ver, es una línea también que permite trabajar o acompañar al otro o a los oyentes en... A mí no me pasa lo mismo que a Marité, yo pienso diferente que Marité. O coincido en algo que dice Marité, pero que en lo otro no coincido. Pero está perfecto. Y está perfecto. Totalmente. No me hace ni mejor ni peor. No, en absoluto. No te hace ni mejor ni peor. Ni tampoco soy la enemiga, ni es mi enemigo porque piense distinto. Exacto, simplemente es eso, justamente. Somos personas que pensamos, sentimos y hacemos diferente. Sí, totalmente. Y en la convivencia eso se ve mucho, lamentablemente. Sí. Si no opinas de un lado... Sí. O del mismo lado mío, o si no opinas o igual a mí. O estás conmigo o no. O no estás conmigo, ¿no? Claro. Y la convivencia implica aprender a vivir bajo ciertos códigos que cada lugar tiene que ver con los códigos de cada espacio, en donde podamos convivir en paz, en armonía. No necesariamente tenemos que ser amigos, pero sí en armonía. En donde sabes que pensamos diferente, pero somos capaces de convivir. Bueno, tiene que ver con eso también la construcción de lo comunitario, ¿no? La construcción de, en este caso, de una ciudad como Lima, ¿no? Sí, totalmente. Como cualquier otra ciudad, digo. ¿Qué nos identifica como limeños? ¿Estamos o no estamos? Claro. ¿Nos comunicamos, charlamos, podemos convivir entre nosotros? ¿Somos capaces de tolerar? Se hace difícil, la tolerancia, ¿no? En las ciudades chicas, en donde nos conocemos, se hace difícil, ¿no? Porque, bueno, pongamos un pensamiento con criterio, pero ¿y del otro lado qué hay? Exactamente. Pasa eso, ¿no? Del otro lado. Que no nos enseñaron, no hemos sido educados, no hemos sido guiados en el seno de la familia como personas que sean capaces, ¿no? Desde sus primeros años de vida, a pensar, a reflexionar, a cuestionar, por lo que después es, por un lado, tengo dos caminos en general, o no opino, soy más pasivo, o quiero imponer lo mío por sobre todo lo demás como una verdad absoluta, con un estilo más agresivo. Entonces es aquel que tolera todo y la pasa mal, o aquel que no tolera nada y la pasa mal y te lo hace pasar mal. No hay un término medio, digamos. Es un punto o el otro. La tolerancia entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y de la tolerancia y del pensamiento crítico cuando somos pequeños, si no lo aprendemos ya después es muy difícil. Exactamente, porque justamente lo que digamos, la autonomía es el principal beneficio que tengo. Ser un ser libre, pensante. Ser un ser pensante, autónomo, tiene que ver con eso. Pienso por mí mismo. No es lo que hago porque lo dice mi mamá o lo dice mi tía o lo dice mi jefe. Lo hago porque yo porque estoy convencida. Porque estoy convencido, porque tiene que ver con mis valores, porque tiene que ver con mi realidad, porque tiene que ver con mis necesidades, porque es lo que yo elijo. Y desde allí conformo ese pensamiento crítico. Pero fue algo que se fue trabajando en casa, ¿no? Y si lo llevamos, por ejemplo, en un ámbito en el que yo me desempeño, que tiene que ver con las adicciones, el pensamiento crítico es un gran preventor. Porque después van a haber los grupos de amigos, de conocidos, ¿no? En donde quizás me dicen, te convido, ¿querés probar? Si yo tengo mi propia postura, voy a ser capaz de decirle no. Si tengo una autoestima segura, porque eso lo trabajaron mis papás conmigo, no me voy a sentir menos porque le diga que no. Entonces, es una herramienta de prevención tremenda. Entonces, no solo en términos de las adicciones, sino de cualquier otra conducta disruptiva. Alguna conducta que me ponga en riesgo. No sé, un amigo me invita a robar. Lo digo en términos muy... ¿no? Entonces, yo voy a ser capaz de discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, lo que es correcto, lo que no, o lo que me enseñaron en casa.
Si en casa me dijeron robar está mal, apropiarse de lo que no es tuyo está mal, entrar a una casa que no es tuya sin permiso está mal, ¿no? Voy a ser capaz de decir no y no ceder ante esa presión. Entonces, es una herramienta que me colabora siempre porque me permite decir que no. Y ahí está de nuevo, tema anterior, el autocuidado. Cuando yo digo no. Digamos que otras épocas eran distintas, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos tenían otra manera de educarnos y reafirmar quienes éramos y realmente nuestros pensamientos críticos, ¿no? Sí, ahí el estilo de crianza era más autoritario. Claro. ¿Sí? Tiene que ver más con el autoritarismo que con la autoridad en sí misma. Sí. Entonces hay que trabajar sobre una autoridad, es decir, tener un orden en el hogar. Sí, no autoritarismo. Entonces, ¿qué es la autoridad? ¿No? Es poder ser capaz de llevar un orden en el hogar con nuestros hijos. Entonces, es sí y el no es no. Sí. Hoy no se lleva mucho orden con los hijos. No, bueno, a veces hay muchas influencias. Los mismos padres no se comunican entre sí, no tienen un proyecto de crianza hacia los hijos, entonces los hijos un poco van creciendo como van pudiendo. Claro. ¿No? Y ahí tenemos un tipo de crianza más ausente o más negligente, o de pronto cuando me enojo traigo un castigo y es más autoritario. Entonces el niño o la niña va creciendo un poco confundida de los límites. Claro. Entonces el no y el sí como que se va desdibujando. Claro. Tenés razón en eso, ¿no? Bueno, acá me mandaron, no sé qué es, de los patitos. Era esto, ¿no? De los patitos me mandaron, justo estaba de moda los patos y me mandaron algo de los patos ahí, de un noticiero, no sé qué es lo que está mostrando, es un noticiero. Sí, hablando de influencia. Sí, ¿no? de la influencia. ¿No? Bueno, a veces son las conveniencias también, ¿no? Bueno, ¿qué me conviene en términos de una necesidad o qué me conviene en términos de un beneficio que va a perjudicar a otros? De nuevo, los valores. Claro. ¿Cuál es mi valor? El compañerismo, la solidaridad, el trabajo, la responsabilidad, o es el ventajismo. Son valores diferentes. ¿No? El ventajismo en todo caso sería un antivalor. Claro, lo que me conviene. Exacto, sin pensar en el otro. Tengo este pensamiento crítico, pero si quieres tengo este otro. Exacto, entonces ahí es más conveniente en términos de que yo soy crítico, pero solamente cuando a mí me conviene. O armo una opinión cuando me conviene, que quiero imponer al otro. Y eso no es pensar críticamente. Claro. Pensar críticamente es, soy capaz de pensar, reflexionar, cuestionar y sacar mi propia postura y decidir por mí mismo sobre esto que pasa. Sí. El pensamiento crítico está sentado también sobre los valores, como bien lo mencionabas recién. Absolutamente, ¿no? Por eso tanto lo nombro justamente, tiene que ver con los valores. Con los valores. Dice, buenos días, es un gusto escuchar a la psicóloga, me dice, el tema de hoy tiene que ver también con la aceptación, aceptar en paz lo que dice el otro y tomarlo, pero no quiere decir que lo comparta o que esté de acuerdo. Exactamente. Paula Santa Cruz nos dice eso. Exactamente. Gracias, Paulita. Gran trabajo esto, ¿no? De aprender a aceptar. Y es un camino para aprender a manejar la frustración, que la frustración es un camino para aprender a trabajar la tolerancia. Es decir, aprendo a aceptar que no todo, comprendo, entiendo y acepto que no todos van a pensar como yo. Claro. Y que eso no lo convierte en una mala persona. Que no lo convierte en alguien menos que yo. ¿No? Quiero tratar de ser cuidadosa con los ejemplos, ¿no? Sí, para no herir susceptibilidades. Entonces, esto de querer imponer en el otro, entonces el cuestionarme tiene que ver con una ganancia para mí, el poder armar mi propia opinión, pero eso no implica querer imponer lo mío, porque perdemos también objetividad, y mucho más que tener un grupo que piense igual a mí, lo que voy a hacer es empezar a quedarme un poco en soledad, porque el otro dice, no, con fulano no puedo hablar, con sultano no puedo charlar, porque siempre quiere que... ¿no? Sí. Entonces, es importante también repensar, ¿no? O cuestionar, ¿cómo soy yo? ¿Soy una persona influenciable? ¿No? Hay una frase que creo que todas las hemos escuchado, o he escuchado un refrán que dice, si tu amigo se tira del puente, ¿vos te vas a tirar? No. ¿No? Entonces, no, pobre amigo, pero ¿no? A ver, o no sé, no creo que la gente, que las personas decidan tirarse. Entonces, ¿cuán influenciable soy? Claro. ¿Cuánto me influye el que dirán? ¿Cuánto me influye la mirada del otro? Puede haber gente que se tire, ¿no? Sí. Claro. Por una autoestima insegura y por miles de otros factores, ¿no? Claro. Comunitarios, sociales, problemas de salud mental, ¿no? Muchos factores. Entonces, tiene que ver con todo esto que venimos hablando.
cómo forjamos el pensamiento crítico en el hogar. Nos sentamos a charlar, una charla, una lectura, un libro para colorear, esto que vemos en la tele. Sí, las charlas son muy importantes, hoy más que nunca que la gente no habla, ¿no? Esto de estar con el celular permanentemente, has dicho que de repente la gente esté muda. Bueno, lo mirás, lo ves en los micros. Yo el otro día veía personas cenando. Sí. Había 4 personas, 4 con los celulares. Bueno, eso hablamos de que somos, ¿Cómo? somos una serie, ni siquiera somos grupo. Tremendo esto, ¿no? Una serie en donde es como cuando uno espera el colectivo, uno atrás de otro, tras una misión o un objetivo que es subir al cole. Entonces estamos cenando como pareja, pero cada uno en su celular. Y enriquece tanto dialogar, ¿no? Exacto. Charlar, conocer al otro, saber lo que piensa, qué hace, qué no hace. Quedarme pensando en mi propia opinión o qué pienso yo. Claro. Y si no me animo a decírselo porque no me animo y no pasa nada, poder pensar en ello, cuestionar, ¿es tan así como lo dicen? Y a medida que pasa el tiempo también, como que va perdiendo vigencia en los sentimientos y en todo lo que somos como seres humanos, el estar metido en un celular. Sí. Porque no reconoces al otro. Porque me aísla. Claro, dejas de reconocer. Y te dejan de reconocer. Claro, total, estás metido en el celular, él no habla, ella no habla. Porque no escucho, claro, o porque muestro aquello que creo que va a ser aceptado. Sí. Y no le muestro mi parte más vulnerable. Que lo vulnerable no tiene que ver con tener algo malo o ser débil. Sí. Pero no le muestro mi vulnerabilidad cuando estoy triste, cuando estoy enojado, claro, cuando algo no me salió bien, cuando me siento solo. Claro. No le muestro eso. No, claro. Entonces, pero estoy solo, nadie me quiere, nadie viene a ayudarme, nadie viene a visitarme. Pero si no lo comunicas, nadie puede tampoco adivinar. Totalmente. Entonces, qué importante esto de nuevo, las bases, la comunicación. Totalmente. La comunicación. Entonces, en ese término es importante, ¿no? Y cuánto beneficio trae esto, ¿no? De practicar el pensamiento crítico en términos de, por un lado, me ayuda a no sucumbir de alguna manera o ceder ante la presión, y por otro lado, me da autonomía, me da la posibilidad de pensar por mí mismo, ¿no? Y la pregunta un poco es, ¿cuán influenciable soy? ¿Me he dejado en esto de la postergación para más tarde? ¿Me he dejado para dentro de 20 años? Sí. ¿Cuándo dejé de hacer cosas y me puse en un lugar diferente en el que me debería haber puesto, que es en el primer lugar? Y eso no me convierte en una persona egoísta, me convierte en una persona que se está autocuidando y que se quiere y quiere estar bien consigo misma, consigo mismo. Entonces, ¿cuán influenciable soy? ¿Cuánto dejo que el otro influya en mí? ¿No? De pronto me estoy, no sé, preparando para una cena y viene alguien y me dice, esta zapatilla o este zapato no te queda lindo. Y me lo termino cambiando porque para la otra persona no es lindo. Mira vos, es así como lo decís. ¿Cuánto poder le Desde damos? las pequeñas cosas hasta las más grandes, ¿no? Exacto. Hasta las más importantes. ¿No? O quizás diga, ese peinado no me gusta. Sí. Y me arruinó la noche y entonces fui de malas a la reunión. Y no lo disfruté. Claro. Entonces, ¿cuánto poder le doy al otro en términos de mi capacidad de ser influenciable? Y trabajar claramente en mi autoestima tiene que ver con esto de que las cosas sí me van a afectar, estoy rodeada de personas, pero finalmente soy yo la que decido o soy yo el que decido sobre el estilo de vida que quiero tener. Me quedaría hablando toda la mañana, Annalisa, pero se nos terminó el tiempo, es tiempo de radio, así que agradecerte, como siempre nos has traído un tema hermoso hoy para seguir charlándolo en casa, pensamientos críticos, ¿no? O el pensamiento crítico, somos realmente vulnerables de esa manera, no tan influenciables, ¿no? Y en qué tenemos que trabajar. Gracias, Annalisa.